acompañar esta iglesia. Creo que es la tercera o cuarta vez que estoy aquí. Gracias. Es la tercera o cuarta vez que estoy aquí. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes, mis hermanos, sobre todo porque nuestro propósito es aprender, ¿no? Vinimos a aprender de la palabra de Dios, vinimos a conocer un poco de lo que Dios ha dejado en su palabra para nosotros en estos fin de los tiempos. Me llamó mucho la atención desde que Iván me invitó el título que le pusimos o que le pusieron a este seminario. Y yo te voy a hacer una pregunta así de inicio. Quiero preguntarte, ¿tú piensas que estamos en el fin de los tiempos? ¿Cristo se acerca? Sí, amén. Levanta la mano. La mitad dice que sí, la otra mitad dice quién sabe. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana? Y a lo largo de 3 pláticas, 3 conferencias, predicaciones, como le quieras llamar, vamos a ver qué es lo que Dios nos habla del fin de los tiempos. ¿Qué debe hacer la iglesia en el fin de los tiempos? Vamos a suponer que ya estamos llegando al fin de los tiempos. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Deberíamos de tener seminarios como este? Esa es una buena pregunta. ¿Deberíamos de estar aquí encerrados en lugar de estar tal vez predicando el evangelio a los perdidos? Esa es otra buena pregunta. Esa es otra buena pregunta. Y si ya estamos llegando al fin de los tiempos, ¿ya para qué? ¿Para qué estudiamos si ya viene el fin de los tiempos? Ya viene Cristo, ya se va a acabar todo, ya nos vamos con Él. Entonces dejemos de leer la Biblia, dejemos de estudiar, dejemos de servir, dejemos de predicar el evangelio. Como que no, ¿verdad? No, como que no nos suena muy lógico. Y eso es lo que vamos a responder durante este día y espero que nos puedan acompañar el día de mañana. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Tal vez tú nunca hayas leído esta carta, o tal vez sí, pero nunca la has escuchado con atención, nunca la has meditado. Y yo quiero que esta mañana meditemos en esta carta. Es una carta muy breve, solamente 3 capítulos. 3 capítulos. En este tiempo que vamos a estar aquí, vamos a estar estudiando el capítulo 1, al rato la segunda parte, el capítulo 2, y el día de mañana, el capítulo número 3. El capítulo 3. Por lo que me gustaría que estuvieras aquí hoy y mañana, si nos pudieras acompañar. Pero antes de iniciar, vamos a pedirle a Dios su bendición para nosotros. ¿Me acompañas orando? Vamos a orar. Padre, estamos alegres, Señor, agradecidos por la bendición que nos das de poder estar juntos para aprender de tu palabra, para leerla, Señor, para meditar en ella, para escucharte, Señor, hablar a nuestras vidas, a nuestra iglesia, Padre, a esta iglesia que desea conocer, que desea aprender. Y Padre, oramos para que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en este momento, ayudándonos a comprender tu palabra, Señor. Sé con cada uno de los que estamos aquí, Padre. Quita dudas, quita miedos y ayúdanos a estar seguros y confiados en ti, en ese Dios al que adoramos, ese Dios en el que creemos, ese Dios que nos ha salvado, ese Dios que hoy nos permite estar juntos, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice este día, Señor, bendice este tiempo de estudio. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Pueden tomar su lugar. Cuando ustedes leen la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, que espero lo hagan con mucha intención después de ver esta segunda carta, nos fijamos que Pablo quería completar lo que faltaba a la fe de los hermanos en Tesalónica. Es por eso que allí en su primera carta Pablo trata temas prácticos, temas importantes para ellos, incluyendo temas escatológicos. Les habla del día del Señor, les habla del arrebatamiento, allá en su primera carta, capítulo 4, capítulo 5. Por tiempo no lo podemos leer, pero yo espero que mañana o en la semana tengas tiempo para leerlo. Allí en la primera carta, Pablo
expreso un profundo amor por esta iglesia, que es una iglesia muy especial, es una iglesia bendecida, llena de amor, de fe, de paciencia, de trabajo. Es una iglesia que Pablo admira. Estuvo muy poco tiempo en esta iglesia, su segundo viaje misionero. Tuvo que huir porque vino la persecución y manda de regreso a Timoteo para ver cómo está la iglesia. Llega Timoteo con noticias y es que Pablo escribe la primera carta. Y entonces, terminando de escribirla, Timoteo va a Tesalónica otra vez para llevar la primera carta. Llega con la primera carta, está un tiempo con ellos, regresa con Pablo, y cuando regresa con Pablo le dice: Pablo, la iglesia tiene muchas dudas, hay muchas situaciones que ellos tienen que aprender, hay cosas que tienen miedo, pensaron que el día del Señor ya vino. Y entonces Pablo tiene que escribir esta segunda carta. Esta iglesia en Tesalónica es una iglesia muy joven, muy joven en el Evangelio. Si acaso tendría 2 o 3 meses desde que Pablo llegó a que Pablo escribe su segunda carta. Ha pasado muy poco tiempo, muy poco tiempo. La fe de los hermanos es fuerte, es profunda, pero hay muchas dudas, muchas dudas. Y es por eso que Pablo escribe esta segunda carta. Allá en la primera carta, Pablo le dijo a la iglesia que Cristo nos libra de la ira venidera, capítulo 1, verso 10, que Dios no nos puso para ira, capítulo 5, verso número 9, en su primera carta. Pero parece que los tesalonicenses no pusieron mucha atención, porque parecería que las circunstancias, que la persecución que estaban viviendo les hacía dudar de su fe, que Dios ya había venido y que ellos se habían perdido el día del Señor. Y tenían miedo, y tenían dudas. Incluso algunos pensaban que el fin del mundo se acercaba y por eso habían dejado de trabajar, y lo vamos a ver ahí en el capítulo 3. Esta ociosidad de estos hermanos, crean inquietud en la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejan de trabajar? ¿Por qué ya no quieren hacer nada? ¿Por qué están esperando que el día del Señor ya viene? Obviamente la persecución hacía que ellos pensaban que estaban pasando ya por la tribulación, y entonces si ya estaban pasando la tribulación, eso significa que el día del Señor ya había venido y que el arrebatamiento ya había sucedido, que era lo que Pablo les enseñó en la primera carta. Pablo sabe que tiene que hablar con ellos, Pablo sabe que tiene que darles otra vez información. Se habían introducido en la iglesia enseñanzas falsas relacionadas con el día del Señor, incluso probablemente una carta falsificada firmada por un Pablo falso, diciendo que ya había pasado el regreso del Señor, el arrebatamiento, y que ellos se habían perdido el arrebatamiento. Y debido a esto, Pablo tiene que escribir esta segunda carta. En esta segunda carta felicita a la iglesia por su fe, por su crecimiento, pero tiene que corregir un error doctrinal respecto al día del Señor y les advierte acerca de las consecuencias de no poner atención a la palabra de Dios. Pablo escribe esta carta para dar ánimo a la iglesia. Ánimo. Están siendo perseguidos, están siendo amenazadas sus vidas, piensan que el Señor ya está por llegar, y entonces Pablo tiene que decirles: todavía no, falta, todavía no es el momento. Y tiene que corregir el problema de la ociosidad. En esta carta, Pablo enfatiza la importancia de que la iglesia se mantenga fiel, y esto me lo vas a escuchar todo el día, la importancia de que la iglesia se mantenga fiel al Señor. No sabemos si el Señor viene mañana, no sabemos si viene en un año, no sabemos cuándo será el arrebatamiento, pero la iglesia, tú y yo, debemos mantenernos fieles al Señor. Fieles. Eso es lo que Él quiere. No importa cuándo sea. Lo importante es cómo estamos tú y yo en nuestra fidelidad a Dios. Cómo está nuestro corazón. Pablo escribe esta carta desde Corinto, más o menos año 51 después de Cristo. Segundo viaje misionero. Probablemente, dicen los que saben mucho de Biblia, que esta es la tercera carta de Pablo. Primero escribió Gálatas, luego escribió la primera a los tesalonicenses, y esta es la segunda carta a los tesalonicenses. Si esto es así, esto es
una de las primeras enseñanzas de Pablo por escrito. Entonces, pongamos atención a lo que Dios nos va a enseñar. Vamos a ver estos 2 días 3 mandatos, si quieres anotar, 3 mandatos de Cristo a la iglesia que nos ayudarán a resistir en la espera de su regreso. 3 mandatos de Cristo a la iglesia que nos ayudarán a resistir en espera de su regreso. Primer mandato, sean fieles. Segundo mandato, sean entendidos. Tercer mandato, sean disciplinados. Repito, 3 mandatos de Dios a la iglesia que nos ayudarán a resistir en espera de su regreso. Primer mandato, sean fieles, capítulo 1. Segundo mandato, sean entendidos, capítulo 2. Tercer mandato, sean disciplinados, capítulo 3. Capítulo 3. Sean fieles, dice Pablo en este primer capítulo. Sean fieles, ¿a qué? ¿A qué la iglesia debe de ser fiel? ¿A qué debe de ser fiel la iglesia? Bueno, primero Pablo habla sobre Dios. Sean fieles a Dios. Vean ahí versos 1 en adelante. Voy a leer la palabra de Dios. No se tienen que poner en pie. Escuchen la palabra. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta epístola comienza mencionando los 3 hombres que estuvieron en la iglesia en Tesalónica, a quienes Pablo pone en primer lugar. Él se pone en primer lugar, Pablo. Todos sabemos quién es Pablo, el autor de esta carta. Él es Saulo de Tarso, así lo conocemos en el libro de Hechos. Su nombre en hebreo significa pedido, su nombre romano Pablo significa pequeño, y la mayoría de nosotros lo conocemos como Pablo. Como Pablo. Saulo fue antes de su encuentro con Cristo, ahora después de su encuentro con Cristo le llamamos Pablo. Luego menciona a Silvano. A Silvano también lo encontramos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, como Silas, el segundo acompañante de Pablo, el acompañante de Pablo en su segundo viaje misionero. Silas es un personaje muy importante. Era el secretario, el amanuense de Pablo. Él escribía algunas de sus cartas. Silvano es la forma latina de Silas, el nombre griego que Pablo y Pedro utilizaron para ayudarles en sus escritos. Lucas lo llama Silas. Fue el principal asociado de Pablo después del segundo viaje misionero y en el tercer viaje misionero de Pablo. Era un amigo muy fiel a Pablo, un amigo cercano, íntimo, en quien Pablo confiaba completamente. Luego tenemos a Timoteo. Todos sabemos quién era Timoteo. Timoteo era un joven que Pablo llevó a la fe en Jesucristo. Su nombre significa honrado por Dios, o el que honra a Dios. Eso significa Timoteo. Su madre era judía, su abuela era judía, pero su padre era griego. Este joven se unió a Pablo ahí en su segundo viaje, al mismo tiempo que Lucas, cuando van a Tesalónica, cuando ellos van por primera vez a Tesalónica. Obviamente estos 3 hombres eran misioneros, cristianos. Estos hombres eran conocidos y respetados por los creyentes en Tesalónica. Es por eso que Pablo los pone al principio de esta carta y dice a la iglesia de los tesalonicenses. A la iglesia de los tesalonicenses. Una iglesia es una asamblea, la reunión, la congregación de hombres que están unidos en Cristo por su fe. Esa es una iglesia. Y esta iglesia se ubicaba en Tesalónica. Tesalónica más o menos estaba en Macedonia, al centro de lo que hoy es Grecia, de la península o la región de Grecia. Por ahí, en el centro norte, estaba Tesalónica. Pero observa lo importante que pone Pablo en estos 2 versículos. Dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿En dónde está esta iglesia? En Cristo Jesús. Están en Cristo. No están en Dios y en Cristo. Cristo es colocado en un nivel igual al Padre. Y ellos
la iglesia está en Dios, en Cristo, en el Señor Jesucristo. Y luego da un saludo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él deseaba que ellos tuvieran estas bendiciones, gracia y paz. Gracia y paz. Ambas son importantes. La paz se obtiene cuando somos justificados a través de Cristo. ¿Te acuerdas? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y la gracia es el favor inmerecido a todos aquellos que somos inmerecedores del favor de la salvación. Esto es lo que Dios hace con estos creyentes, incluso con nosotros. Estos creyentes tienen paz y tienen la gracia de Dios, aún a pesar de las circunstancias que ellos están viviendo. Dios está con ellos, y esto es lo que Pablo quiere que ellos recuerden. Tienes que ser fiel a Dios, en quien estás y quien te bendice. Esto es lo que Pablo les dice en estos dos versículos. Luego les habla de su crecimiento y ora por ellos. Verso 3 en adelante. Esto es lo que impulsó a animarlos a que siguieran fieles a pesar de la persecución. Dice Pablo, verso 3, debemos siempre de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno abunda para con los demás. Así es como la iglesia se debe de servir mutuamente, debe demostrarse su amor mutuamente, aún pensando que estamos al fin de los tiempos, y pensemos así, debemos de, dice Pablo, dar siempre gracias por los hermanos. Siempre. ¿Por qué? Porque su fe, dice Pablo, va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Dos características, fe y amor. Fe y amor. Ambas cosas son importantes en la vida de los creyentes. Es digno, dice Pablo, es digno que ellos dieran gracias a Dios, y Pablo se sentía obligado a dar gracias a Dios por la fe de ellos y por el amor de ellos. Su fe, dice Pablo, ha seguido creciendo. La palabra la raíz de esta palabra es para hablar de una planta que no deja de crecer. Una planta que está constantemente en crecimiento. Hay plantas que nunca se secan, por ejemplo, y hay plantas que siempre están en crecimiento. Este es el verbo que usa Pablo. Tu fe debe de crecer como esas plantas, Ellos deben de seguir confiando en Dios, deben de seguir depositando su fe en Dios, y esta fe que aumenta es característica de un cristiano fiel que está creciendo. Un cristiano fiel no tiene miedo porque tiene fe. Tenemos fe, ¿no? No tenemos miedo. Y si se acaba el mundo, hermanos, ¿qué pasa? Nada. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Con Cristo, ¿no? ¿No? No los veo. Sí, nos vamos con el Señor, hermanos. Nos vamos con el Señor, no importa. No importa. Y no solo su fe aumenta, dice Pablo, que también su amor de cada uno de ellos aumenta, abunda, dice, para con los demás. Esta fe auténtica siempre va acompañada del amor. La fe es la raíz, el amor es el fruto. Una característica de la iglesia de Cristo es el amor que debemos tener los unos con los otros. Y esta característica va a demostrarle al mundo que nos rodea que somos discípulos de Cristo. Juan 13, 34 y 35. Entonces debe de haber ¿qué? Fe y amor. Fe y amor. El amor de esta iglesia era excepcional, y Pablo, si ustedes ven después la primera carta, Pablo dice, tienen mucho amor entre ustedes. No tengo que exhortarles a que se amen porque ya se aman. Esto es normal para ustedes. Esta era una iglesia excepcional. Su fe y su amor estaban creciendo más allá de lo que Pablo hubiera esperado para ser una iglesia tan joven. Seguían creciendo, sin detenerse, sin esperar nada.
Verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Cristo por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Debido a este crecimiento, los apóstoles tenían un orgullo bien justificado, porque ellos se glorían de la iglesia en Tesalónica en las iglesias, dice, en las iglesias de Dios. Ellos usaban esta congregación de Tesalónica como un modelo de fe, amor, paciencia en todas sus persecuciones y tribulaciones. No era una iglesia cualquiera, no era una iglesia más, era una iglesia que sobresalía en medio de otras por su fe, su amor y su paciencia. Esto hizo evidente su crecimiento. En medio de las situaciones más difíciles, los creyentes en Tesalónica permanecieron fieles al Señor. Por eso Pablo habla con tanto orgullo de esta iglesia. Ahora yo te preguntaría, si Pablo escribiera una carta a tu iglesia, ¿qué diría? Le doy gracias a Dios porque esta iglesia allí en Tiquipilco, Ixtlahuaca, donde sea que esté tu iglesia, ¿cómo la catalogaría? ¿Qué diría? ¿Qué características diría de tu iglesia? Gracias, Señor, porque son una iglesia que alaba bien bonito. Y la fe, y el amor, y la paciencia. Y no hablo mal de la alabanza, por cierto, los hermanos tocan bien. No tengo problema por ello. Ellos consideraban estas circunstancias como parte de la voluntad de Dios y habían decidido afrontar estas presiones con confianza, con seguridad y con fidelidad a su Dios y Señor. Y no importa las circunstancias, ellos permanecieron ¿qué? Fieles. Había persecuciones y había tribulaciones. ¿Y qué hacían ellos? Fieles, firmes. Tribulaciones son circunstancias dolorosas que provenían probablemente de gente conocida, tal vez familiares, vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, que los criticaban, que los juzgaban, que los presionaban. Persecuciones, todo aquello que venía de parte de los enemigos del Evangelio, gente hostil a la iglesia, gente hostil a Cristo. Y bueno, aquí cerca, creo, cuando menos allí, hay varias iglesias que han sufrido persecución, o incluso que pueden estar sufriendo persecución hoy. ¿Qué deben de hacer? Permanecer fieles al Señor, fieles en sus tribulaciones, en sus persecuciones. Ellos deben de permanecer fieles incluso en las pruebas. Vean el verso 5 en adelante. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Observa que Pablo les está diciendo que las experiencias que ellos están viviendo, que su sufrimiento era demostración del justo juicio de Dios. Y dicen, pero ¿por qué yo? ¿Por qué me va mal a mí? ¿Por qué Dios me atribula a mí si yo soy su hijo? Porque Dios está demostrando que su juicio es ¿qué? Justo. Que Dios es justo. Pero ¿por qué nos pasan cosas malas a la gente buena? Porque Dios es justo y Dios es soberano. Ay, pero ¿por qué no le va mal al que es malo? Bueno, pues tal vez le va bien en la tierra, pero espérate que llegue al infierno y le preguntas cómo le fue. Cuando Dios hubiera juzgado a estos hermanos, serían tenidos por dignos de ser miembros de su reino, para que sean, dice Pablo, tenidos por dignos del reino de Dios. Ninguno es digno del reino, ninguno. Cristo nos hace dignos del reino de su Padre. Tener una actitud correcta hacia el sufrimiento es esencial, y esta actitud requiere un interés muy claro en el reino de Dios. Mi hermano, este tiempo, esta tierra, esta casa que tienes, el lugar en donde vives, tu negocio, tu trabajo, lo que tú tengas, lo que sea de tu propiedad es temporal, pasajero. No es tu hogar eterno.
No es tu palacio del cielo, ¿verdad? No, mi hermano, es temporal. Esta casa es temporal, este templo es temporal. Vamos a ir a un lugar mejor, lo que Cristo está preparando para nosotros. Entonces a mí no me preocupa perderlo todo, hermanos. ¿Por qué? Porque no perdí nada. Nada. Esto va a desaparecer, hermanos. Completamente. No va a quedar nada. Absolutamente nada. Ninguna ciudad del mundo quedará de pie cuando Cristo venga. Ninguna. Ninguna. Dice Pablo, este es el justo juicio de Dios, el día en que Dios juzgará todas las cosas por su norma perfecta de justicia. Él va a mostrar su favor a aquellos que han sufrido injustamente, pero también Él va a ir en contra de aquellos que persiguieron a sus hijos. Pablo está pensando en que la iglesia puede pasar sufrimiento, hermanos, pero eso es justo. Ese es el justo juicio de Dios. Y eso nos hace dignos del reino de Dios. El sufrimiento no es una evidencia de que Dios ha abandonado a alguien. No. Es evidencia de que Dios está con él y que está comprometido para perfeccionar a ese creyente. ¿Te acuerdas qué dice Pablo en Romanos 8? Si no te acuerdas, busca Romanos 8, por favor. Romanos 8. No vamos a ver muchos pasajes porque no quiero que andemos buscando, pero Romanos 8, Romanos 8, 28, yo creo que te lo sabes de memoria, ¿no? Pues lo está poniendo en la pantalla, además les ayuda. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para los que Él llamó? Vean el 29. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu sufrimiento? Que tú seas perfeccionado y alcances la imagen de Cristo. Entonces la próxima vez que estés en sufrimiento, acepta el sufrimiento y dile, Señor, ¿qué quieres que aprenda? Porque casi siempre cuando viene el sufrimiento, lo primero que hacemos que es, sácame. Nos quejamos y queremos salir. No. Señor, ¿qué quieres que aprenda en el sufrimiento? ¿Cómo puedo glorificarte en medio del sufrimiento? ¿Qué quieres moldear en mi vida para alcanzar la imagen de tu Hijo? Qué diferente ver el sufrimiento. Qué diferencia de ver el sufrimiento como una bendición en lugar de como un castigo. Ellos tenían que aprender eso. La iglesia en Tesalónica tenía que aprender eso. Resistir en las tribulaciones, en la persecución, en las pruebas, demuestra que un creyente es digno del reino de Dios. Lo que Dios quiere es formar a su hijo en tu vida. Por eso son las pruebas, por eso la persecución, por eso el sufrimiento. Ahora, eso pasa con el creyente, solo con el creyente. Los que aman a Dios, estamos ahí en Romanos 8, ¿no? No para todos, tu vecino no lo entiende, tu compañero de trabajo, de escuela no lo entiende, la comadre, la vecina, la tía no lo entiende si no es cristiano. Solo los cristianos podemos entender por qué el sufrimiento es bueno para nosotros. Ellos no lo entienden, se quejan amargamente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios? Porque no eres hijo. No eres hijo. Ahora observa, ¿qué va a pasar con los incrédulos? Verso 6. ¿A ellos les va a ir bien? No. Porque es justo, otra vez la misma palabra, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Cuál es la forma de sufrimiento que va a venir sobre los incrédulos? Bueno, primero Pablo dice que Dios es justo. Dios nunca va a dar a alguien algo que no merece. Nunca. Él es quien equilibra, dice un comentarista, la báscula de la justicia.
nunca le va a dar más y nunca le va a dar menos a alguien. Así como el justo juicio de Dios sirve para perfeccionarnos a nosotros, el justo juicio de Dios sirve para retribuir a los impíos. Podríamos decirlo así, para atribular a los impíos, a los pecadores. A los pecadores. Es justo delante de Dios. Y a vosotros, dice Pablo, verso 7, que sois atribulados, daros ¿qué? Reposo. A ellos tribulación, a ustedes, iglesia, reposo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí ya Pablo apunta a un punto escatológico, a un día escatológico, un día futuro de los últimos tiempos. Dios va a aliviar las pruebas de aquellos que son perseguidos injustamente, que son atribulados por sus enemigos. Lo que Dios va a dar es reposo. Esa palabra en griego se puede traducir como paz o como descanso. Como descanso. Este día vendrá cuando Cristo se manifieste con los ángeles de su poder. Con los ángeles de su poder. ¿Cuándo es este momento? Bueno, este momento se refiere a la segunda venida. Luego lee con cuidado el capítulo 19 de Apocalipsis a partir del verso 11 en adelante. Ahí dice que Cristo viene montado en un caballo blanco y junto a él viene un ejército de ángeles y con él nosotros, los creyentes, los santos de la iglesia, y venimos con él en su segunda venida. Ahí viene él con sus ángeles. En ese momento él nos va a dar ¿qué? Reposo. ¿Reposo de qué? De las tribulaciones. De las tribulaciones. Él se va a revelar, él vendrá desde el cielo y vendrá con poder, con gloria, va a ser rey de reyes, señor de señores, va a venir a destruir a sus enemigos, pero va a venir a imponer un reino de paz y justicia, el reino milenial, y es el reposo que Dios le va a dar a los creyentes. A los creyentes. Y vendrá, dice, con los ángeles de su poder. Va a ejercer todo su poder en contra de sus enemigos y los va a destruir a todos. Y a nosotros, reposo. A ellos, tribulación, a nosotros, reposo. Por eso nosotros hoy somos atribulados, perseguidos, se burlan de nosotros, ¿no? Nos critican, nos señalan, nos dicen aleluyas, hermanitos, y un montón de cosas más. No te preocupes, no te preocupes. Dios te dará reposo en el futuro y a ellos les dará tribulación. Tribulación. Ve cómo lo va a hacer, verso 8. ¿Cómo va a actuar en contra de ellos? Dice el verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo está mostrando que cuando Cristo se manifieste con los ángeles de su poder, lo hará en llama de fuego. Llama de fuego. Este fuego es siempre en la Biblia símbolo de juicio. Siempre. En el capítulo 1 de Apocalipsis dice que Juan ve a Jesucristo y dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Sus ojos eran como un juicio a quien él ve. Hermanos, esto nos debería de hacer temblar a nosotros, porque si Cristo te ve y conoce tu corazón y ve que en tu corazón hay maldad, pecado, no vas a estar bien pagado, ¿verdad? No. Símbolo de fuego. Dice para dar retribución, para dar castigo pleno, es el significado literal, para dar castigo pleno a los que no conocieron a Dios. Aquí Pablo menciona dos tipos de personas. Observa el versículo. Los que no conocieron a Dios son los primeros, y los segundos, los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos que no conocieron a Dios son los que nunca escucharon respecto al Evangelio. Los que tal vez
nunca escucharon respecto a Cristo, su muerte, su sacrificio, etc. Y simplemente nunca conocieron a Dios. Nunca lo conocieron. Nunca tuvieron una relación con Él. Nunca. Pero los otros sí escucharon, sí supieron, pero no obedecieron al Evangelio. Y ahí está la diferencia. Hay quien obedece al Evangelio y cree, y hay quien escucha el Evangelio y no obedece, no cree. A ellos también Dios les va a dar un castigo. Y voy a decirlo muy sencillo. A mayor exposición al Evangelio, mayor castigo en el infierno. ¿Escuchaste? Repito. A mayor exposición al Evangelio de salvación en Jesucristo, si no hay arrepentimiento, si no hay un reconocimiento de pecado y un creer en Cristo como Señor y Salvador, el castigo en el infierno será más grande. Y entonces algunos dirían, entonces ¿para qué les predicamos? Mejor que tengan menos castigo en el infierno. No, lo que queremos es librarlos del castigo en el infierno. Lo que queremos es que sean salvos. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Pero hermanos, nosotros, nuestra obligación como iglesia es predicar el Evangelio. ¿A quién? A todos. A todos. Crean o no crean, a nosotros nos importa eso. Nosotros predicamos el Evangelio. Tenemos que hacerlo. Yo no conozco a tu familia, tú sí. Yo no conozco a tus compañeros de trabajo, tú sí. Yo no conozco a tus vecinas, tú sí. ¿A quién tienes que predicar el Evangelio? A los africanos de la selva del Congo. No, mi hermano, no vayas tan lejos. Tienes gente a tu alrededor que necesita escuchar el Evangelio. Predícales a ellos el Evangelio. Predícales. El problema es para aquellos que estando en la iglesia, que escuchando el Evangelio, que estando expuestos a la palabra de Dios una y otra vez, rechazan el Evangelio porque ellos están mencionados aquí. Ellos también van a ser retribuidos en el infierno por su rechazo, por su desobediencia. Ese es el peligro. Que tú estés aquí, pero tu cerebro está en otro lugar. Y tu corazón está en el mundo, no en Dios. Porque cuando Cristo venga, Él va a dar retribución de acuerdo a tu corazón. No a lo que haces. ¿Te acuerdas cómo dice Mateo 7? Rápido, acompáñame a Mateo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Es un pasaje que a mí me gusta mucho, pero es muy duro el Señor hablando allí a estos hombres que se acercan al fin de los tiempos. Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquel que no hace la voluntad del Padre, ¿qué va a pasar? No va a entrar, no va a entrar. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? Ese día, el día en que Cristo venga por segunda vez a la tierra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, yo trabajaba, yo estaba en la iglesia, yo servía, ponía sillas, ayudaba aquí, ayudaba allá y predicaba aquí, y hacía esto y hacía tantas cosas, Señor, y lo hacía todo en tu nombre. Lo más triste son las palabras del Señor en el verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No te da miedo? No te debe dar miedo, porque hablamos de que el cristiano no tiene miedo, tiene fe. Nos debería de poner de rodillas delante de Dios y clamar para ser fieles a Él y que Él nos conozca a nosotros, no nosotros conocerlo a Él. El problema de estos es que Él no los conocía. ¿Sí leíste con cuidado? No los conozco, no sé quién eres. Señor, pero yo iba ahí a la iglesia Yeshua Mashiach
allí en Jiquipilco con el hermano Iván. Y yo estaba ahí todos los días en los cultos, las reuniones, las actividades y no fallaba nunca. Imagínate que el Señor te diga, no te conozco, no sé quién eres. Yo creo que el sufrimiento de estos es lo que Pablo menciona ahí en Tesalonicenses. Ve al verso 9. Regresamos a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Los cuales, estos, dice, sufrirán pena de eterna perdición. Ellos pagarán una gran pena. No va a ser su castigo temporal. No van a ser aniquilados como algunos piensan. Su castigo continuará toda la eternidad. Y ese castigo es un castigo consciente. Ellos saben por qué van a estar en el infierno. Ellos saben quién no está allí y por qué ellos están allí. Imagínate el sufrimiento. Imagínate el sufrimiento. Además, dice Pablo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y yo creo que mucho más que la llama de fuego en que van a vivir eternamente, la exclusión de la presencia del Señor es el peor dolor que un ser humano puede experimentar. Quedarán excluidos para siempre de la presencia de Dios, separados del rostro del Señor en el castigo eterno. Estar en la presencia del Señor hace que el cielo sea la gloria, pero estar lejos de la presencia de Dios hace del infierno un verdadero tormento, un castigo para ellos. ¿Cómo es el infierno? Bueno, el infierno es eterno, es un lugar que dura para siempre. Por cierto, el infierno no está abierto, el infierno hoy está cerrado. Está esperando a que entren los primeros inquilinos que menciona Juan allá en Apocalipsis 19, que es el anticristo y el falso profeta. Son los primeros que entran al infierno. Hoy el infierno está cerrado, hoy no hay nadie en el infierno. ¿Satanás está en el infierno? No, Satanás no está en el infierno y Satanás no gobierna el infierno. Satanás va a entrar en segundo lugar con los demonios. Ahí en el capítulo 20, después del milenio, entra Satanás y los demonios al infierno. Y después del juicio del trono blanco, todos los incrédulos, todos los que no está su nombre escrito en el libro de la vida, entrarán al infierno. Todos. Ese es el infierno. Es un lugar de perdición, es un lugar de destrucción y ruina que no implica aniquilación, sino un nuevo estado de conciencia que es peor que el sentido que hoy tienen los incrédulos. Mucha gente dice, es que esta vida es un infierno. No, hombre, espérense a llegar allá y verán lo que es el verdadero infierno. Aquí hace calor, aquí no es un infierno, aquí hay problemas, pero esto no es un infierno. Es que la vida con mi marido es un infierno. No, hombre, espérate, espera que llegue el momento de entrar allá, van a ver lo que es un verdadero infierno. Vuelve Pablo ahora a Cristo, verso 10, cuando venga Cristo en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Cuando Cristo venga de vuelta a la tierra en aquel día y sea glorificado a través de la vida de aquellos creyentes a quienes Él ha transformado para hacerlos santos después de que fueron pecadores. Cuando Cristo venga en su segunda venida, en aquel día, ese día que tú y yo debemos de estar esperando con ansias, que no lo vamos a ver en la tierra, lo vamos a ver con Él viniendo. Ese día, cuando vuelva, va a destruir a los ejércitos del anticristo, a quienes había reunido en la batalla de Armagedón. Entonces va a juzgar a los judíos y a los gentiles que todavía estén con vida, separará las ovejas de los cabritos y vendrá a reinar un reino de paz y justicia en la tierra. Eso va a suceder cuando Cristo venga. Claro que no sabemos cuándo viene Cristo. Y si tú esperas que yo te diga una fecha, pues
siéntate porque no te voy a decir ninguna fecha. No te voy a decir, ya viene, y te voy a dar una fecha. No viene, no sé cuándo viene. Sabemos, creemos que Cristo ya viene, pero no sabemos cuándo. Incluso los discípulos le preguntan al Señor ahí en Hechos 1, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a pasar todo esto? ¿Te acuerdas que le responde el Señor en Hechos 1? Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No te importa. No lo necesitas. No necesitas saber cuándo. Es más, si Cristo hubiera dicho cuándo, yo voy a poner una fecha inventada, hermanos. No soy profeta ni tengo revelación del Señor especial, pero imagínate que Dios hubiera dicho el sábado 30 de mayo a las 12:35 voy a ir por mi iglesia. ¿Sabes qué estaríamos haciendo? Es que estaría lleno. Es más, habría gente allá afuera esperando porque ya Cristo viene. Pero ayer hubieran estado en fiesta. Ayer hubieran estado echándose sus últimos pecaditos, ¿no? Porque ya Cristo viene. Por eso no sabemos cuándo. Para estar siempre, ¿qué? Fieles. Siempre fieles. No sabemos cuándo. Pero vamos a maravillarnos porque vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en la tierra y nosotros vamos a estar con Él. Los creyentes en Tesalónica debían de sentirse animados, de saber que Cristo cuando venga va a tribular a los que los persiguen y a ellos les va a dar paz y reposo y ellos van a estar con Él. Ellos van a estar con Él. Por lo cual, dice el verso 11, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo hace algo que es habitual en sus cartas. Ora. Ora. Ora por los creyentes en Tesalónica. Por ellos. ¿Para qué? Observa qué pide Pablo. Pablo no pide, sácalos de la persecución, mata a los que los persiguen, dales mucho dinero, hazlos prósperos. Observa que no pide nada de eso. Dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y ya dijo Pablo que la persecución, que la tribulación nos hace que dignos. Entonces Pablo no está diciendo sácalos, sino que allí en medio de la tribulación ellos sean dignos de su llamamiento. Y Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Que el Señor cumpla todo propósito de bondad para que Dios fuera glorificado y toda obra de fe fuera movida por su fe en Dios. Y uno dice, pero Pablo, ¿por qué no pediste que los liberaran? ¿Por qué no pediste que exterminaran a los romanos y los cristianos dejaran de ser perseguidos? Porque recuerda que el sufrimiento para nosotros nos prepara, nos lleva a tomar la imagen de Cristo. Y lo que Dios quiere, el propósito por el cual nos llamó, Romanos 8, 28 y 29, es alcanzar la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere. Pero nosotros no queremos sufrir, Pablo. Pero es lo que necesitan. Esto es lo que necesitan. Y en medio del sufrimiento deben de permanecer, ¿qué? Fieles. Vean el verso 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El propósito de la oración de Pablo es que el nombre de Cristo sea glorificado en la vida de los creyentes en Tesalónica, en tu vida y en la mía. Que la gloria de Dios se muestre a través de ellos, como va a suceder cuando Cristo se manifieste. Cuando esto suceda, aquellos que muestran la gloria de Dios serán glorificados porque están asociados con Cristo. Con Cristo. Pablo entonces estaba pidiendo a Dios que glorifique a Cristo en esos creyentes. ¿Cómo va a hacerlo? A través del sufrimiento, cuando ellos permanecen fieles a pesar del sufrimiento.
fieles a pesar del sufrimiento. Pablo da gracias a Dios por esta iglesia, por estos creyentes, por cómo ellos se caracterizan, por su fe, su paciencia, su amor. Nosotros debemos de ser como esta iglesia, hermanos. Si estamos atribulados, si estamos en persecución, si ya estamos viviendo los últimos tiempos, ¿cómo debemos de ser? Así, con estas tres características: fe, amor y paciencia. Fe, amor y paciencia. Ser la iglesia de Dios nos recuerda que hemos sido liberados por Dios de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Somos aquellos que Dios en la eternidad pasada llamó, justificó y va a glorificar. Por lo tanto, no importa la manera en cómo Dios nos lleve hasta el final, al final el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Siempre. Por eso somos llamados a resistir en medio de la tribulación, viviendo una vida digna de Dios Santo en quien creemos y que nos ha llamado y nos ha escogido como hijos. Mi hermano, no podemos vivir pensando en la tierra. Tenemos que vivir pensando en el cielo. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. En el cielo, no en la tierra. No en la tierra. Esta tierra, dice 1 Juan 2, es pasajera, va a pasar. Todas las cosas que hay en la tierra van a pasar. Solo Dios es permanente. Solo Él es permanente. No importa lo que el Señor traiga a tu vida. No importa si hay pruebas, si hay tribulaciones, si hay enfermedad. No importa si hay persecución incluso. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo es conformarte a la imagen de su Hijo. Que seas parecido a Cristo. Y quiero terminar este tiempo leyendo una palabra. Y en Primera de Pedro, si me quieres acompañar, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Escucha, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Para qué fuimos llamados? Para padecer como Cristo. Como Cristo. Y Cristo, dice Pedro, nos dejó un ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Tú quieres ser como Cristo? ¿Anhelas ser como Cristo? Bueno, reconoce que el sufrimiento es parte del propósito de Dios para tu vida y para la mía. No es fácil la vida cristiana, hermanos. Eso de pare de sufrir no es bíblico, es demoníaco. Es un demonio quien dijo eso. No fue Dios. Incluso Pablo le dice a Timoteo que si uno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Entonces no es así como que la vida cristiana es una vida en un campo verde con mariposas y florecitas, ¿verdad? No así no es. Vean cómo lo dice Pedro. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. A diferencia de nosotros, nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que cuando le maldecían, verso 23, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al obispo y pastor de vuestras almas. Ese es el ejemplo. Esas son las pisadas que hay que seguir. Esa es lo que Dios quiere para ti, para mí, para la iglesia en estos tiempos que Él nos permite vivir. Si son los últimos, hermano, mantente fiel, a pesar de las pruebas. Si no son, mantente fiel a pesar de las pruebas. Mantente fiel. El primer mandato de Dios, de Cristo a la iglesia, que nos ayudará a resistir en la espera de su regreso, es: sean fieles. Sean fieles. Oramos. Padre, te agradecemos tu palabra, Señor. La bendición de poder escuchar estas palabras de aliento, de consuelo, de esperanza, que nos dan seguridad, Padre, que nos hacen entender que estamos en tus manos, que tú eres soberano, Señor, y que tu propósito por el cual nos llamaste se está cumpliendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender que el sufrimiento es parte de la vida, de esta vida a la que tú nos has llamado. Y que, Padre, en medio de todo esto, nuestra fidelidad a ti siempre permanezca. Que seamos fieles, Señor, en todo. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en su nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.